semana, a mí también me había llegado, pero por medio de un video, se los voy a mandar después, una explicación de todas las festividades paganas, digamos, que habían sobre el solsticio de verano, y también los astros, cómo están de forma tal que se veía la famosa estrella de Belén y que señalaba justamente el nacimiento del Rey Sol. Estaba señalando el lugar donde nacía el Rey Sol y por lo tanto lo que se esperaba era justamente ese rey que nacía ese día, que se suponía vencía la oscuridad de los días más cortos, porque en el hemisferio norte todos sabemos que entre el 16 y el 22 o el 25 son los días más cortos, y entonces de ahí en adelante se comenzaba de nuevo el sol, y cómo eso se llevó, digamos, a lo que fue la creación de la religión cristiana. Y bueno, lo importante es que sea dentro de la religión que sea, el hecho de que nos conectemos con esas energías que hay de por sí en este mes, porque somos partes del cosmos y hoy en día sabemos que cada cosa, una piedra tiene su energía, por supuesto que los grandes astros tienen su energía, y por supuesto que la dinámica de nuestras energías con la de ellos, es lo que venimos hablando, tiene su conexión y hacen un cambio. Y sea de la religión que sea, el hecho es que todas buscan y encuentran en ese mes una excusa para iluminarnos, para recordar la luz, para recordar valores superiores que anhelamos, aspiramos, aunque no siempre hacemos lo adecuado en esta vida terrenal para así ser portadores de esa luz, digamos. Somos los humanos así, y esperemos que, al menos teniendo conciencia, podamos ir generando esos cambios. O sea, lo importante es un poco ver dónde fallamos y tratar de ir corrigiendo, haciendo la corrección, corrigiendo, y entonces de ahí pasamos al tema de hoy, que era los milagros. Y ahora, ¿qué son milagros? Y aquí yo les doy la palabra y luego les voy a comentar algo que me gusta mucho, de un libro de Deepak Chopra. Lo traje, sí, para leer. Una partecita interesante, está en hebreo, pero se los voy a traducir, que habla sobre eso, bueno, no exactamente sobre milagros, pero vamos a llegar a eso cuando digamos que son milagros entre todas. Yo creo que un milagro, lo que uno considera o escucha, es hechos. Escucha bien, son hechos que nadie nos puede explicar. Ni el que le pasa, ni el que ve, ni la ciencia. Me ha pasado que no hay una respuesta lógica. Entonces, a esto uno llama milagro cuando la ciencia no la puede aceptar. Lo que ha pasado, bueno, eso es el milagro, y yo conozco de la parte bastante difícil que es el accidente de mis hijos, de la enfermedad, hechos milagrosos porque el médico dice que no sabe qué pasó. ¿No? Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí? A uno le crea toda una sensación hermosa, porque quizás hay momentos donde uno reniega por qué le pasó, cómo le pasó, y por qué no. Y hay la mano salvadora, que uno dice, interactuando con la persona que le pasó. Mi hijo, yo le pregunto, después de un accidente muy grave, tenía un día media cáncer, que era algo sencillo, le pregunté, con cualquier pregunta, ¿qué es lo último que viste? Pero yo pensando el colectivo que se nos venía encima. Y él me dice, yo vi algo celeste sobre el auto y no me acuerdo más. Wow. Así es lo único que él se acuerda hasta ahora. Y hay algunos detalles, obviamente, solemos hablar, pero no me los quiere decir o lo evade. Es lo último que se acuerda. Y el auto
que la policía trae, al lado de la clínica donde él estaba una iglesia. Yo no sabía que era el auto en esas condiciones. Entonces mi hermana me dice, no vayas a la iglesia, no vayas a mirar el auto, que va a hacer. Yo no sabía. Claro. Tenía que ir a ver. Tenía que ir porque tenía esa sensación de curiosidad. Bueno, el lado del acompañante, por donde él iba, esa parte no existía. Wow. Todo un día hacia adentro, se fue con el botón del cinturón, los atropella el micro, lo lleva a un lado, al volver con se rompe la cara y le hunde todo el golpe. No, fue tremendo. Y fue una recuperación así tremenda, porque aparte era un chico muy joven, 22 años, 23, y bueno, salió como una cosa rapidísimo, una sorpresa, pero fue tremendo, tremendo. Y a mí yo siempre eso, desde el manto celeste, porque yo soy muy mariana, empezando por ahí. Y mucho más que todo, la Virgen para mí es extender la mano y tomármela y yo siempre he tenido, no sé, acompañamiento por las veces, creo. Entonces, siempre lo dejé ahí, porque hay una parte que no se acuerda, entonces trato de no volver al accidente y preguntar cosas que ahora ya no tienen sentido, porque es una persona mentalmente brillante, que era un tema era esto, ¿no? Golpe traumático y bueno, casi pierde un ojo por un hueso roto que se metió en el ojo, así que salió de una manera por la juventud, porque también hubo algo. La doctora que está por ahí me va a decir. En los hospitales, a él le tocó en el día del accidente un médico, ¿cómo son los que hace cirugía estética? Le recompuso todas las heridas. Wow. Y él estaba en un hospital público, porque la policía lo llevó a un hospital público. Yo tenía una cobertura, así que lo llevo a una clínica. Y el director me dijo en ese momento, si no hubiera sido, por eso tengo tanto respeto al hospital público, si no hubiera sido por ese médico que la primera herida, el primer tratamiento fue tan bien hecho, no sé qué hubiera sido. Así que ese reconocimiento sí, fue tremendo y bueno, cuando lo miro a veces es tan terrible, una persona súper activa y una mente que el profesor de la facultad me dijo, este chico cuando quiera puede hacer lo que quiera. Y bueno, ese es uno de los mellitos. Pero bueno, para mí es un milagro. Claro. Gracias por compartir con nosotros. Realmente escalofriante. Pero Totalmente. sí. Wow. Bueno, otro ejemplo de milagro. Graciela, ¿habías pedido hablar? Sí, yo iba a decir, iba a explicar que era para mí, que es un fenómeno que no tenemos explicación lógica, el racional nuestro no sabe por qué ha ocurrido, pero es un suceso que existe y que se dio, y que no hay explicación racional posible. Y creo que el hecho de vivir todos los días, de respirar, del mecanismo de nuestro cuerpo, es un milagro, el tomar el oxígeno, el sacar el carbono, el estar dinámicos, el movimiento, el ser seres dinámicos, seres energías, es un milagro. Sí, la vida es un milagro y la perfección con que tienen que darse las cosas para que salga una persona es realmente algo. Claudia, que te extrañamos el otro día. Ya, nosotros usamos mucho la palabra milagro, no importa la creencia que cada uno tenga. Y es un poco, a mi modo de ver, cómo podemos
darle explicación a algo que no le podemos dar explicación. Porque teóricamente un milagro es algo que pasa más allá de las leyes de la naturaleza. Quien cree en Dios dice que es por Dios. Quien cree en otra cosa, dirá en la naturaleza, dice que es por una energía superior que pueda haber. No importa lo que cada uno crea. Pero la utilizamos diariamente para eso, para justificar de alguna manera lo que no podemos entender. Yo soy más fatalista, entonces creo que las cosas se dan porque se tienen que dar. Si no te pasó, vos decís, uy, no me pasó esto porque 5 minutos antes salí de mi casa, si hubiera salido 5 minutos después me pasaba. Pero a lo mejor te pasó otra cosa porque saliste 5 minutos antes, que vos no lo sabés. Entonces no te pasó algo por milagro, pero te pasó otra cosa por milagro capaz. Si usas esa misma palabra. Claro. ¿Por qué dices fatalista? ¿Porque hay una resistencia a decir fue milagro? ¿O porque usar el término en sí de milagro? ¿O porque, por supuesto, pensamos que cada cosa tiene su lógica, tiene su momento y bueno, se tiene que dar porque se dio así? Es que no tenemos explicación para todas las cosas que nos pasan. Claro. A veces te pasan cosas para ponerte a prueba. ¿Cómo reaccionás en esa situación? Y uno puede decir, bueno, uy, es un milagro que me pasó esto y no me pasó otra cosa peor. Claro. Son creencias. Exacto. No es porque estoy en contra de los milagros. Digo que la palabra milagro la utilizamos diariamente, aunque no creas. En los milagros. Sí. Porque uno dice, wow, fue un milagro que me pasó esto y no me pasó otra cosa. Claro. A mí ayer, por ejemplo, me pasó que salí de un lugar en el intervalo del trabajo y puse la cartera dentro del coche y se me cerró el coche, se me trabó. No podía salir, no podía usar el coche. Claro. Estaba a 3 cuadras del trabajo y tenía todo dentro, los anteojos, era la tarde, necesitaba los anteojos para trabajar, las llaves de la clínica, los documentos, estaba todo dentro de la cartera, arriba del asiento del coche. Y bueno, estaba en la casa donde yo estaba, mi amiga me dice, uy, mi marido está en Rillón, me dice, si querés le digo que pase por tu casa y te trae la otra llave de reserva y tenés como volver, porque ya estábamos llamando a un cerrajero para que me rompa el coche, no podía entrar. Y a la noche cuando se lo cuento a mi consuegro, volviendo del trabajo, me dice, menos mal que no estaba ninguna de las nenas en el coche adentro, que se te quedó encerrada. Cualquiera hubiera dicho, uy, qué milagro que no pasó eso. Bueno, yo no lo digo como un milagro, pero sí, realmente. Podría haber sido fatal. Wow. Bueno, cuando el asunto de las torres también salieron un montón de historias que uno dice, bueno, fue un milagro, por eso se salvó. Había una chica, creo que estaba estrenando zapatos y caminó 100 metros y se le hizo una ampolla, y en vez de ir al trabajo, se fue a la farmacia, se compró curita, se puso la curita y demoró, y iba a llegar tarde ya con eso y ocurrió lo de las torres. Y como esa hay un montón, la que más me impresionó fue esa, la de... la mamá de una amiga mía le pasó eso con el atentado en la AMIA. Ella iba siempre a la AMIA y ese día iba a ir a la AMIA y una amiga la llamó por teléfono y le dijo, ¿nos vamos a dar la vacuna contra la gripe? Dice, dale, y por eso no llegó. Ah, mira. Eso es destino, es lo que yo digo, es fatalismo, ¿no? Que no es un milagro. Bueno, también hubo otro caso, acá con los misiles, que una señora estaba mirando televisión sentada en el sofá, por supuesto, y se levantó, creo que se fue al baño, no sé qué, y en ese momento se cayó, ahí donde ella estaba sentada, cayó el misil. Sí, bueno, la verdad que lo de los misiles acá es... Yo a veces son milagros. Cuando escucho, digo, ¿qué es esto? Israel es tan chiquito. No, pero es justamente como tú decís, Claudia, como que no podemos explicar cómo justo en ese momento se caen o en campo abierto, ¿qué campos tenemos acá? En lugares abiertos, o cuando cae en una escuela es un viernes que no hay clase
O sea, cuando cae en lugares que podían haber habido desastres, justo es un día o feriado o que ya salieron. Entonces sí, es como que un azar, pero que al final tú decís, bueno, si al menos nos sirve para decir gracias, que sabemos cuál es el valor de la gratitud, y para decir y para quedarnos contentos, ya es un milagro, porque la verdad que cambiarnos a nosotros los seres humanos de estado de ánimo y de engancharnos en buenas ondas, a veces realmente necesitamos un milagro. Sí, Mariela, tú y los milagros, ¿dónde se encuentran? Bueno, no tengo ninguna anécdota así como algo. Entiendo que el milagro como concepto me parece que tiene que ver un poco con lo que dijo Claudia, que no está como entendido como que haya sido efecto de la naturaleza, sino como algo sobrenatural divino, ¿no? Como que no se puede explicar a través de las leyes de la naturaleza. Entonces, en ese punto, bueno, es como, a ver, lo que siento es que evidentemente un milagro, puedo pensar en las emociones, en lo emocional, ¿no? En cómo impacta emocionalmente, ¿no? En el impacto que genera en el ser humano. Porque un milagro siempre es algo bueno. O sea, claro. Es como que siempre tenemos los opuestos, pero acá, o sea, el milagro de por sí, o sea, es bueno, ¿no? Es porque te pasó algo bueno. El Por lo cual lo que me resultado hace es pensar, bueno. ¿cómo? El resultado es bueno, digo. Claro, el resultado es bueno, entonces pienso en lo emocional, en esto de decir, bueno. Como que empieza con alguna catástrofe, pero terminas estando bien. Sí, no, puede ser, sí, quizás una persona que se haya salvado de un accidente, o una persona que se haya salvado, no sé, de una enfermedad grave, o bueno, cualquier, ¿no?, situación donde quizás el ser humano en su modo más racional, ya no encuentra ningún tipo ni emocional, ¿no?, ningún tipo como de esperanza, y está, yo pienso, desanimado, y está en una situación como de desasosiego terrible, y de repente ocurre el milagro, ¿no? Como eso de lo inesperado, de lo contingente, y me parece que debe ser maravilloso, ¿no? Como en algún punto, bueno, poder llegar a vivir, ¿no? Eso como un milagro. Exacto. Acá Wow. en la época de los incendios, de los famosos incendios, cuando fue desde Copa Carmel, por ejemplo, en una época de Purim, hace unos años atrás, no me acuerdo, 6 años atrás más o menos, en Copa Carmel, hubo un incendio muy grande, de pronto después apareció una menorá, y era Hanukkah, y entonces apareció la menorá esa como si fuera un arbusto, con forma de arbusto. Me habían mandado, alguien me mandó la foto de eso, que después del incendio, de repente fue como que, no sé, algo sobrenatural, porque no había quedado nada, fue un incendio muy drástico. Y de pronto ese arbusto con forma de menorá en Jofa Carmel. Sí, también sabemos las historias de los milagros, digamos, que cuentan. Por ejemplo, varios milagros relacionados con la Virgen, que ya hablaste, Dora, y varios milagros, bueno, como el nacimiento de Jesús, según los cuentos, que como Claudia decía, no sabemos en realidad si fue el 25 que nació o cuándo, pero tiene la fecha que se ha elegido para sí. Y bueno, yo también, en mi mente racional, durante muchos años no podía entender los milagros hay un ruido. Y en realidad no me interesaba tampoco. O sea, hay un ruido molesto. Sí, hay un ruido molesto, pero ¿quién será? Porque no es de mí. Y entonces tampoco me llamaban la atención y tampoco le daba importancia, porque era algo que decía, ¿para qué explicar algo que no se puede explicar? Pero como además no lo aceptaba, yo no aceptaba la conexión
se le daba entre el milagro y la voluntad divina. Entonces, para mí era, no, como se diría, no entraba en los planes, un poco como Claudia, no lo aceptaba y tampoco perdía el tiempo, digamos, simplemente no lo valoraba los milagros. Pero si vamos a cosas como las que contaron acá, de que salió 5 minutos tarde, pasó esto, en realidad nosotros tenemos otro nombre para esas cosas, que son casualidades. De casualidad no salió 5 minutos antes cuando tenía. Le pasó a mi esposo, incluso. ¿Sabes que yo no creo en la palabra casualidad? Que yo no creo en la palabra casualidad. No, por eso. Pero no, tú le das el poder del milagro diciendo que es causal. A eso Causalidad. pero nos pasan casualidades a veces, para bien o para mal, pero generalmente prestamos atención cuando justamente es algo que decimos, wow, por suerte, por casualidad pasó esto. Cuando empezaron los atentados en Beersheba, que explotaban ómnibus, generalmente no habían en Beersheba esas cosas. No habían en Beersheba, eran menos que en otros lados. Frecuentes. Menos frecuentes. Y hubo un año que hubieron unos atrás de otros, si no me equivoco fue en el 2006, porque me suena. Y mi esposo trabajaba en ese momento como de seguridad en la estación central de los ómnibus. ¿Te acordás? Y salía a las 3 y tomaba el 6, que es el ómnibus que llega a mi casa. ¿De donde hubo el atentado? En el 6 fue. Y ese día del atentado, él no tomó el 6 porque le pidieron en la Tajaná algo, se demoró y salió corriendo y dijo, ay, se me fue el ómnibus, ¿cómo voy a esperar? Yo estaba en casa, no sé por qué yo estaba en casa, no, yo estaba en el trabajo, sí, me acuerdo que vino mi jefe pálido y me dijo, ¿Carlos no toma el 6? Y yo digo, sí, dice, y no sabía qué decirme, y claro, él escuchó y yo estaba trabajando, y no soy de poner en la internet, incluso cuando estamos en guerras o cosas, no estoy pendiente de lo que pasa porque encuentro que es una forma de no hacer ni el trabajo ni lo otro. Y ahí me comenta, y bueno, lo llamé porque no me animaba a llamar, y bueno, no estoy, él llamó enseguida y dijo, no estoy en el ómnibus. El atentado además fue cerquísimo de mi trabajo, no subí, o sea que ese día por algo no subí al ómnibus y también. No lo vimos como un milagro, sino por, guay, qué suerte, que es otra cosa, mazal. Es un poco, no estaba en el lugar en ese momento, y estar en el lugar apropiado, que es un poco como dicen en hebreo, mazal. Estar en el lugar, Perdona, quizás hubieras utilizado la palabra milagro, no pensando como en una divinidad o en algo. Vos lo llamás milagro, yo te digo, es el destino. Claro. Como yo relacionaba milagro como algo religioso y yo era antirreligiosa, porque tenía algo, era como una resistencia a aceptar la religiosidad. Y sigo, no me resisto, pero entendí de dónde venía mi resistencia. Yo veía en las religiones la separación y no podía admitir, somos todos seres humanos. Entonces, mi resistencia en realidad era al separatismo y no a las religiones, pero lo entendí con el tiempo. En determinados momentos tu mente tiene determinados esquemas y uno se maneja con ellos. Hasta que empecé a abrir la mente en otros sentidos, y hoy no me molesta las religiones en el momento en que, pero sí trato de que vayan al fondo y en el principio de las cosas. En definitiva, todos somos iguales, todos aspiramos a lo mismo y no importa en quién creemos o en qué creemos. No, pero es como dijo Mariela, de cualquier manera, el resultado afectivo, emocional, es positivo, porque vos estás contento que te pasó nada más que eso, o das gracias que no estuviste que no te pasó esa desgracia. O sea que el resultado es el mismo, quizás la palabra que utilicemos, el término que utilicemos es lo que cambia. Exacto. Bueno, y con respecto a las famosas casualidades,
es que este libro no hablaba de milagros, sino de la fuerza de las casualidades, la fuerza, el poder de las casualidades cuando nosotros le damos un significado, que es ese sentido de milagro, de algo milagroso. Es justamente el hecho, la emoción que tenemos al descubrir algo. A mí me pasó, por ejemplo, que no sé por qué me parece que alguna vez les conté, no entiendo dentro de qué tema, pero a mí me pasó una vez que también, por milagro, me salvé de no sé dónde habría terminado. En la época de la dictadura en Uruguay, yo era estudiante y andábamos obreros y estudiantes unidos adelante, y bueno, y era los estudios los hice a la par de mi actividad, digamos, que se hacía un poco en la mixteret, como se diría, escondidas, porque se prohibían reuniones y todo eso, bueno. Pero cuando estaba por volver la dictadura, que ya era cuando estaba en la universidad, hubieron todo tipo de manifestaciones violentas y menos violentas, y yo andaba ahí con el valor, y con eso tú perdés un poco, es una época en que las decisiones que tomás están un poco muy significativo es el por qué hacer las cosas, y entonces nos arriesgábamos y cosas así. En una manifestación anterior había habido mucha violencia y hubieron compañeros heridos, y yo había hecho otro tipo de cosas, no estuve en la manifestación, había hecho los carteles y cada uno teníamos determinadas tareas que realizar. Y luego de esa manifestación, uno de los compañeros de clase mía desapareció. Sigue desaparecido hasta el día de hoy. O sea, fue uno de los tantos desaparecidos. Y bueno, luego del pesar y todo eso, se esperaba una nueva manifestación, se estaba planificando, y tuvimos los datos de que iba a ser demasiado peligrosa y que iban a haber muchas... y entonces como que decidimos no participar. Ahora, yo vivía a una cuadra de la principal donde se hacían las manifestaciones, y estaba en mi casa, en el departamento con las otras chicas que estudiábamos juntas, y oigo el ruido y el amontonamiento, y empezás a sentir, y me dio algo que yo tenía que salir. No me iba a meter en la manifestación, pero quería estar un poco, como que apoyar. Era algo que yo estaba muy metida con todo eso. Yo consideraba que yo iba a traer la democracia, yo qué sé. Bueno, entonces, y lo único que todas me dijeron, no valgas, no sigas, y yo dije, ay, pero no puedo, necesito salir. Y entonces me agarré unos cuadernos, como si los cuadernos fueran a decir, voy a estudiar. Di 2 pasos desde la puerta de mi casa, y de pronto sentí que me elevaban en el aire algo, y me vi adentro de un auto de las famosas camionetas que te llevaban. Me vi adentro, o sea, por atrás alguien me agarró, y en eso pasó la camioneta, me pusieron adentro de la camioneta. Logré ver personas con las famosas vendas que les ponían en los ojos, y muchos militares. Yo no sé el susto que yo tenía, porque fue tan rápido, pero yo, así como alguien me puso, un muchacho joven que era militar, yo no me voy a olvidar de los ojos, me tiró para afuera y me sacó del auto. Mira, lo hago y me erizó. No sé, yo seguía apretada con mis cuadernos, que solo cayeron cuando me tiraron para afuera. Ahora el auto se fue, la otra persona que estaba dentro del auto se ve que ya había entrado, no sé quién era. Y yo me quedé en un temblequerío y en una cosa que no sabía. Volví a casa de rastro y me empecé en un llanto. Y me decían las otras, ¿viste? Te dijimos que no salieras y no. Pero yo era un llanto como eso, de agradecimiento, de susto, el impacto fue tanto que no podría estar contando acá, porque no sé lo que pasó con esas personas que estaban con las vendas en los ojos ese día. Supongo que algunos simplemente lo llevaron y quizá a mí me hubieran llevado simplemente a preguntar y eso, porque no tenía yo ningún delito de sangre en mi vida, pero
en esa época, como en muchos, cuando está el país en esas situaciones, se vieron desastres, se vieron injusticias. Sí, Vas a ver. injusticia sobre todo. Entonces, eso yo siempre lo recuerdo y eso es un milagro. O sea, desde el punto de vista que estamos hablando, un milagro que salí sana y salva de una situación que pudo ser, aunque hubiera salido sana y salva, pudo ser traumática, pudo ser, porque no sé, las investigaciones, el proceso de investigación también en esa época era demasiado cruel. Me sirvió para bajar un poco la Los decibeles. Si todos empezamos un poco a moderar, por suerte luego volvió la democracia y por eso cuando veo acá estas manifestaciones en Israel y tanta, como se está dando en estos días, tanto odio uno con otro, me recuerda tanto esa situación que no quisiera volver a vivir, no acá, no en Uruguay, en ningún lado. En ningún lado. Porque realmente. Pero bueno, fue una casualidad que ese chico de pronto me vio y entendió que yo no tenía que estar por qué allí, o no sé qué le dije con los ojos, porque me acuerdo que hubo una mirada así de 4 ojos y me tiró para afuera. O sea, me tiró, me agarró en el piso. Pero yo lo veo de otra forma. el movimiento del auto, me caí porque fue, no sé cómo Claro. fue. Y bueno, y esa es una de las cosas, casualidades. Otra casualidad es haber llegado a Israel en una cosa que no lo habíamos pensado y de pronto, o haber conocido, o sea, casualidades que nos pasan en la vida y que generan en cierta forma toda una historia que no hubiera sido así. Ahora, cuando nosotros le damos ese significado, esas, de verdad, esa potencialidad, le damos un poder en nuestra vida, entonces es importante. Y entonces eso es lo que importa porque le ponemos intención, le ponemos sentido y podemos así hacer una historia diferente. O sea, yo cuando cuento esto, tú cuando contaste, Claudia incluso el hecho del auto, o sea, si lo contamos y lo volvemos a contar es como que empieza a tener una carga energética que es para nosotros un milagro. Y bueno, esos son nuestros milagros personales. Hoy no tengo miedo de la palabra milagro, hoy entiendo milagro justamente como eso, algo inexplicado por ahora en lo racional o por la ciencia, pero que se dan en este mundo. Y como hoy también he aceptado la divinidad, no creo en Dios. Yo siento que conozco a Dios. Porque no creo en alguien que está lejos tuyo. Está lejos. Yo me doy cuenta que soy parte de esta creación. Y si hubo un creador, yo soy tan co-creadora como él. Y es algo que sin querer siempre lo creí. Porque no creía en Dios, pero creía que había que hacer algo por uno mismo. Y ahí es cuando encontramos a Dios. Cuando sabemos, nos sobreponemos a cosas y decimos, podemos hacerlo. Entonces encontramos ese poder que a veces no lo creemos. Es un milagro que llegamos a hacer algo con nosotros mismos. Y entonces en ese encuentro con la divinidad es que puedo hoy aceptar sin ningún problema milagros y sin ningún problema, justamente es el poder de las casualidades. Mirado de esa forma, yo te puedo contar una anécdota. Cuando yo decidí hacer el curso de conversión, fui a hablar con un rabino a Corrientes y él me dijo, mira, no te puedo dar el curso a vos sola, conseguiste 2 o 3 personas más que quieran convertirse, entonces doy al grupo. Y yo, como se llama, charlando así, conseguí 10 mujeres. Y el rabino me decía que era un milagro, porque ni ellos promocionando los cursos de conversión nunca habían conseguido tanta gente. Entonces yo en el transcurso del curso, yo le digo a las chicas, bueno, casi, sí, 9 éramos, ya teníamos pareja, y algunas estaban casadas por civil, y yo le digo, bueno, lo ideal, chicas, es que cuando
pasemos todo por la migbe y seamos judías, vayamos a hacer una jupá clalit en las cataratas. Ay, qué lindo. Y bueno, y se dio, pero la única que no me casé fui yo por jupá. Porque estaba haciendo los trámites ya para venirme para acá, y la Shalía me dijo de que no me convenía a mí casarme, porque entonces yo recibía todos los beneficios de Alaja de allá, porque Claudio iba a volver como Toshav José, como inmigrante, no, como ciudadano que vuelve. Ciudadano que vuelve. Entonces, yo te imaginas lo que yo soy para esa familia, para esas 8 que se casaron. Dice, bueno, por vos, dice, nos hemos casado todas por culpa. Era tu destino organizar todo y hacer. Sí, por eso te digo, mi vida es un milagro. Mi vida es un milagro, porque nací en una familia católica. Y hice la conversión, junté tanta gente, y en este momento estoy acá y me siento más judía que la Torá. Seguís haciendo por la gente, seguís. Sí, sí, y vos sabés que acá, yo cuando llegué quise hacer el curso con los ortodoxos para que sea kasher acá en Israel, y el rabino de los ortodoxos mandaba a las mujeres a casa para que yo les enseñe el problema, el asunto de la kashrut. Así que, ¿qué más milagro que eso, de haber nacido católica y terminar enseñando el judaísmo? Yo digo que yo soy judía más que ustedes que nacieron judías, porque a mí me costó, yo tuve que estudiar para lograrlo. Tu alma ya venía tu alma ya era. Parece No, que tuyo es elección, por eso vale más. No, y vos sabés que sí, también. Falcón es el apellido de mi mamá y es un apellido judío. Así que mi mamá habrá sido una de esas marranas, anda a saber. Por algo sentiste la necesidad. Sí, sí. Ok, eso quería contar. Guay. Realmente el tema de los milagros es un tema, como decías, Mariela, emotivo, que nos llena de emoción y de emociones buenas. Y ojalá todos podamos tener milagros en nuestras vidas. Y yo les había dicho que quería leerles algo sobre las casualidades, porque según Deepak Chopra, mirá cómo tengo todo amarillo y con escrito, o sea, no se ve. Mis libros son así, todos escritos. Sí, se ve. Él decía la importancia de las casualidades en nuestra vida, el poder que tienen las casualidades justamente cuando le ponemos intención, porque él dice que la intención en realidad es lo que logra la realización de las cosas la materialización de una idea, la materialización de un sueño, la materialización es eso, la intención, la primera intención y la intención con que mantenemos lo que estamos deseando, soñando. Y luego habla justamente de la función que tienen estas casualidades en nuestras vidas, y por eso son una especie de milagros. A ver qué no es acá, la parte que quería leerlas. Y dice que son מה משמעות צירופי המקרים. החלק העמוק שבתוכנו כבר יודע את התשובה, אבל יש להעלות את המודעות הזאת על פני השטח. המשמעות לא נובעת מצירוף המקרים עצמו, היא נובעת ממך, האדם שחווה אותו, ממך האדם שחווה אותו. למעשה, בלי השתתפותך אין משמעות לשום אירוע או מקרה, היקום כולו חסר משמעות. אנחנו אלה שמעניקים משמעות לאירועים, ואנחנו מעניקים את המשמעות הזאת לאירועים באמצעות הכוונה. Acá lo que nos dice en hebreo es cuál es el significado de las casualidades, entonces. Dice, ya la parte más profunda de nosotros, que es lo que llamamos la intuición o el alma,
sabe el significado de esas casualidades y que lo único importante es elevarlo a la conciencia, digamos, de la inteligencia. En la inteligencia superior, más profunda, ya sabemos los significados, pero debemos elevarlos a la conciencia. Y entonces dice que el significado en sí no tiene nada que ver con la casualidad en sí, o con el milagro, con el hecho milagroso, si pensamos como milagro. El significado proviene del sentido que nosotros le damos. O sea, depende de nosotros. Sin nosotros no habría significado, no habría incluso una casualidad. Porque ¿quién es que dice esto es una casualidad? Somos nosotros. Nosotros lo definimos a algo que pasó como, ¡guay! Una casualidad, un milagro, lo que sea. O sea que necesita para que eso tenga un significado, necesita de nuestra participación activa, intelectual, emocional, para darle esa carga energética. Y por lo tanto, sin nosotros no existiría milagros. Y de ahí que se me cerró lo mismo que bueno, y que para eso es muy importante la intención. Y eso es un poco lo que se me cerró, la sensación esa que siempre tuve de que las cosas que me pasaban en la vida eran por algo. Y no me hacía preguntas religiosas pero cuando uno hace algo con ganas o siento un deseo ardiente de conocer algo o sentía la curiosidad siempre de descubrir cosas nuevas o de investigar en profundidades, nunca lo hice pensando en que Dios o algo así, pero sin embargo había algo fuerte que me movilizaba. Y hoy mirando hacia atrás, puedo encontrar que en todas estas cosas estaba justamente una especie de... Puedo encontrar como que había un plan divino, porque era como un plan más allá de mí, que me trascendía, pero que a la vez yo le encontraba significado. Que lo vine a ver ahora, no, siempre lo percibí, pero me costaba, lo hacía. Cuando hoy mirando hacia atrás, pienso en cosas que me pasaron o cosas que hice, entonces me doy cuenta de eso, de la importancia de la intención de que puse en las cosas, de la importancia de la significación que le di a determinadas situaciones, como por ejemplo, crear determinadas emociones o elevarme en determinadas emociones cuando era necesario para no dejarnos caer, o sea, aun cuando después dije cómo en determinadas etapas de mi vida fui muy dura, hoy me doy cuenta porque era necesario serlo. Y entonces como que todo encaja en algo como en ese famoso plan divino que hablan las religiones y que en definitiva son nuestros planes de vida. Y hay acá un poco, sí, como decía Claudia, el goral, el destino. Y ese destino, por un lado, es lo que nos tiene que pasar, pero qué importante es cuando nosotros le damos significación a las cosas, porque podemos pasar por la vida y las cosas nos pasan y serían por destino, pero no las vivimos con la emoción que las vivimos cuando ponemos intención o cuando buscamos un sentido, que es ese famoso significado que decía acá de las casualidades. Entonces, lo que luego nos sigue diciendo, busquen casualidades porque estamos llenos de casualidades todos los días. Cuando decidimos de antemano que vamos a encontrar casualidades, las casualidades pasan. Y entonces, si les damos el poder de qué nos viene a señalar, entonces entramos en ese juego de la vida, que es lo que a veces decimos, cómo hacer para que las cosas ocurren, y nos suceden cosas. Nos suceden, de pronto pensé una idea y al otro día alguien me dice, ¿qué te parece? Y era algo que quería hacer. O de pronto, entonces, ahí darle la significación, ahí decir, ok, bueno, y últimamente en mi vida, no sé si es porque me alerté con eso, pero sí, o sea, incluso lo del árbol de limones que les hablaba el otro día, fue dar un significado a algo. Y todos los días cuando miro los limones, que pasaron varios años, tengo un árbol de limón que me dio frutos muy lindos, Claudia, que no estaba ahí, Mariela, en el primer año, y luego fue dando así nomás,
y hacía como 2 años que no daba frutos. Y yo me puse un día a pensar por qué no da frutos, y entonces empecé a darle un significado al árbol. Y desde ese día mi árbol da frutos. Entonces todas las mañanas me levanto, le pongo el agua y le canto, le agradezco, y cada vez tiene más frutos nuevos, verdes. Seguro. Entonces es como que yo con mi estado de ánimo le estoy dando significado a algo. Evidentemente puede dejar de dar frutos y entonces le encontraré otro significado. Pero eso es, el asunto de dar significado nos hace un poco introspeccionar, decimos. O sea, ingresar, internarnos en nosotros mismos, descubrir algo de nosotros que de repente queremos realzar y que no lo estamos dando el lugar necesario, o que necesita una atención y no lo estábamos viendo. Y esas casualidades nos vienen a señalar eso. Son como mensajes del más allá, o mensajes de nuestra alma, si el más allá está dentro de nosotros en definitivas. Y entonces vivimos esa emoción y encontramos así un nuevo por qué seguir viviendo. Yo supongo que, Mariela, que tú que contaste tu historia de las cosas que están pasando en el cuerpo, que las viste también como señales, eran ahí un poco, quizá, no sé si lo viste por el dolor o pero a veces uno de casualidad descubre algo y es una enfermedad que más vale que estaba en una situación primariamente porque sí hubiera estado en otra situación. Entonces estamos en nuestra vida llena de casualidades que podemos darles el nombre de milagros. Cuando nos hacen feliz, nos despiertan, nos conectan con esa luz de la creación, de la naturaleza divina, lo que sea. Y entonces ahora quería saber si alguna tiene alguna casualidad que la puede ver como milagros, o qué pediríamos para el 2021. Realmente me quedó algo sin responder. Yo creo que para mí el nacimiento de los niños, yo cuando tenía mellizos, empecé a buscar a ver cómo era la división, porque no eran gemelos, sino mellizos, y me asustó un poco la perfección que tenía que ser todo para que cuando nacieran tengan unos niños sanos. Yo creo que, claro, era una situación, digamos, la primera vez que uno le pasa, entonces iban a nacer todos, y cuando nacieron y verlos, todavía yo no puedo entender que seamos capaces, una mujer, un ser humano, hacer algo tan perfecto. No es uno, es algo muy, muy grande que viene desde otro lado para que lleguemos a esa perfección. Tenía algo perfecto, ¿no? Y cuando leí todo desde cuando el comienzo, cómo, a los cuantos metros se forma esto, lo otro, yo tenía un terror, pero eso lo hice por mi cuenta escondida, como siempre hago. Quizás no debería haber entrado en esa, para no estar pendiente. A los 6 meses, bueno, las uñas, los huesos, el cerebro, tenía terror. Y bueno, cuando nacieron, por eso para mí siempre es algo sobrenatural un nacimiento. Exacto. Por eso la actividad es eso, el nacimiento. Entonces a mí me conmueve muchísimo. Claro. Cuando alguien dice estoy embarazada, yo mi cabeza se me vuela. ¿De dónde? Por la maravilla que significa, pero también hay cosas que a veces, si no están bien, ¿qué pasa? Y bueno, creo que ahí está no sé, el destino, las cosas, el estado físico, lo que hay que cuidar, lo que sé yo. Pero cuando uno ve un niño perfecto, y bueno, hay algo que tiene uñas, que tiene, no sé, tiene ojos, que mira, que ya reacciona, y esto es una cosa que me cuesta entenderla bien. Claro. Estoy como flotando en ese nacimiento. Yo creo que ese es el milagro supremo, es el dar a luz. Que bien puesto el término, ¿no? A la luz. Sí. Sí, eso.
es conectarnos de tal forma con la luz y crear otra luz. Esa es una materia pendiente mía. Lila. Yo no tengo hijos de mi vientre, pero tengo un montón de hijos de la vida. Qué lindo que tengas hijos de la vida y que lo tomes así, a eso me refiero. Sí. La casualidad, mirá, hablando de casualidades, en la parashá del día de mi nacimiento, hay una parte, no en la parashá, en la Haftará, que es lo que se leía en la época de la Inquisición, hay una parte que dice, no tendrás hijos de vientres, pero tendrás más hijos que arenas hay en la playa. Wow. Granos de arena. Granos de arena como hijos, como granos de arena ahí en la playa. O sea que un día vino Claudio y me mostró, me dice, mirá, dice lo que te toca en la para allá. Ay, sí. Ok. Y bueno, y si todo, como dice Claudia, todo nuestro destino es... pero hasta eso, aceptar el destino, es aceptar algo que está más allá de nosotros. Y si hay un más allá de nosotros, entonces hay una planificación que trasciende nuestra individualidad. Que eso a mí me ponía, era una de las cosas que yo me resistía, porque como siempre había aprendido a estar en la vida sola, yo aprendía que las cosas las puedo hacer yo y que hay cosas que no las puedo hacer, pero entonces lo que depende de mí tengo que hacer todo lo que se pueda hacer. ¿Y por qué de golpe, o sea, por qué un destino que me, bueno, la finitud, es un poco también la lucha por la finitud. Y bueno, pero tenemos esa, digamos, esa libertad al entender que el destino es una cosa, pero tenemos la posibilidad de cómo llegar a, claro, cómo hacer ese camino, y que lo importante es justamente el camino, como hemos hablado tanto, y no los resultados. O sea, si cada uno pensáramos en dónde vamos a llegar, en realidad el nacimiento es empezar a morir, si pensamos que nuestro fin es siempre una muerte. En cambio, cuán alegre quedamos cuando hay un nacimiento, y cuán alegre con un nuevo cumpleaños, y cuán alegre. ¿Por qué? Porque vivimos vibramos en otra cosa, en la vida. Y la vida, esa vibración de algo que en definitiva todos estamos yendo a lo mismo, pero vivimos así con las alegrías y podemos sentir emociones y sentirnos felices. Eso es un verdadero milagro. O sea, no solo el hecho de dar a luz, sino el vivir la vida es un verdadero milagro. Hoy leí algo muy lindo que decía, vos decís que la vida es una sola, y no, la vida son todos los días, porque todos los días vivimos. Claro. No es una sola. Claro, cada día es una nueva vida, porque tenemos que empezar de la mañana a la noche, sí, cargando con nosotros, conociéndonos, que es la única forma de realmente poder decir que hacemos algo por la vida, cuando nos conocemos y decimos en qué me puedo ayudar, o qué desafío hoy voy a hacer, o qué descanso me voy a dar. Porque el desafío no es solo el desafío el ponernos a hacer algo, sino el perdonarnos es un desafío, la autocompasión que hablamos es un desafío, aprender cosas nuevas es eso, aprender lo que hicimos errado, lo que no hicimos, lo que tenemos que dejar de hacer. Y bueno, Claudia, ¿qué me dices? Bueno, desde que hiciste la primera pregunta hasta ahora, ya me pasaron varias cosas por la cabeza. Primero quería decirle a Guila que hay un hermoso poema de Khalil Gibran que dice:
con que tus hijos no son tus hijos, son hijos de la vida. Así que Mejor. buscalo y léelo, porque yo me acuerdo que de adolescente estaba de moda, lo escribió en ese Sí, entonces. sí, sobre sí, lo todo, leí. y es tan cierto. Sí, Y uno tiene hijos por otro que pueden ser adoptivos y tenemos padres adoptivos también. Así que de la misma manera, es recíproco. Yo lo dije una vez en alguna oportunidad, y yo creo que las cosas nos pasan no por algo, sino para algo. Hay que aprender de lo que nos pasa. mejor. Y con respecto a la pandemia, quisiera ser optimista y que sea un mejor 2021, pero porque para mí personalmente la pandemia, si tengo que resumir para qué me vino, para mejorar la escala de valores que yo tengo. Cambiar un poquito el orden de las cosas. Y al principio creía que era algo universal o general, pero me doy cuenta que no. Y yo también lo decía al principio cuando vivía en el sur, que viví situaciones de emergencia con los misiles, que en épocas de guerra, yo vivía en una especie de barrio cerrado, Mariela, que se llama Moyat, y toda la comunidad, que éramos 40 familias, estábamos todas juntas, unidas, todos nos queremos, todos nos ayudamos, y cuando terminaba la guerra se tiraban de los pelos unos a los otros. O sea que esas situaciones límites te sirven en ese momento, pero no siempre todos aprenden de eso, o aprendemos de eso, me incluyo también. Y pensé que la pandemia, que era la primera vez en la vida que a todos nos pasa algo tan universal, iba a ser lo mismo, pero no, yo cada día me doy cuenta que no, porque si acá hoy hay cierre y antes de ayer la gente sale desesperada a todos los shoppings a hacer compras como si fueras el último día del mundo, entonces nadie cambió nada, y en la primera que se hay acuerdo con Dubái y la gente se raja para Dubái o se va para Turquía y después nos traen el corona con todos los contagios de nuevo, no aprendimos nada, no aprendimos nada. Y eso es una pena, es un fisfus, es un, Sí, es, ¿cómo se dice en castellano? Pérdida. Una pérdida, sí, perdimos la oportunidad de aprender a hacer un gran cambio a nivel de humanidad. Y eso es lo que a mí me da un poco de tristeza. Con esa angustia, así terminó este año. Me gustaría que el 2021... las vacunas traiga salud para casi todos, pero no para que puedan salir de hacer compras, sino para que puedan salir a viajar por el mundo, sino para que no haya muertos y la gente no entre en esas crisis económicas y psicológicas por un manejo, para mí es un manejo político, pero así que quisiera que el 2021 sea mejor, ojalá. Amén. Pisando bien fuerte con el pie derecho, ¿no? Amén, sí. Yo te entiendo porque yo también, otra de las cosas es que tú no estás en las redes sociales, pero ver, por ejemplo, las agresiones que se dan en las redes sociales cuando alguien dice algo. Justo hoy comenté porque no pude no comentar, porque dije, yo me puse como la que da y lo que tiene que ser, y después me sentí como que vengo a lejanej. Pero no, pero lo dije, creo que, o sea, fui sincera en la forma de decir, pero el otro día yo justo le comenté a Carlos, digo, hay una pregunta, lo tomé como broma, porque ¿cómo puedo tomarlo? Había una pregunta, chicas, ¿alguien sabe de alguna fiesta que se haga el 31? Ay, sí. Sí, denos un comentario. Y entonces yo le dije, no sé qué, porque te juro que lo tomé como broma. Y comenté eso y no di pelota porque dije, es algo que no voy a perder tiempo en una... leí eso entre las cosas que pasaban y seguí de largo. Pero caigo ahí porque fue, creo que en latinos en Israel y algo así. Y entonces caigo nuevamente en cosas y me topé con una serie de, o sea, se armó un escándalo. Los que piensan que cómo preguntar eso es un atrevimiento, porque reírse y las contestaciones de la propia chica o mujer, no sé quién era,
Y entonces yo de verdad puse eso un poco la pregunta, que en realidad teníamos dos opciones ante esa pregunta. Dejar de pasar. Se nos fue Claudia. La perdimos. Tomarlo como una broma y seguir la broma, porque ¿quién bromea? O tomarlo como una pregunta en serio y contestarle. Fisfusim. La palabra fisfusim, te fisfast. Te perdiste. Y decía que justo me encontré con una serie de, o sea, los insultos, la falta de respeto que decían unos a otros. Y entonces dije, ¿pudimos tomar eso? Teníamos dos opciones, tomarlo como una pregunta en serio y podíamos haber contestado. Porque el hecho que alguien pregunta no significa que se está riendo de mí o de lo que sé. Es incoherente la pregunta. Podemos sí señalar, vaya pregunta en esta época o algo así. Podríamos haber señalado, pero podríamos haber contestado como la pregunta en sí. No hay fiesta, no sé si te enteraste, porque puede ser también alguien que lo sabía. No puso ninguna risita ni nada. Podíamos haberlo tomado en broma y hecho el comentario, la misma broma. O seguir la broma, pero no, entramos como que de nuevo aprovechamos cualquier oportunidad para sacar afuera esa necesidad de... Hay un ruidazo. A lo mejor es mío, aló. Y entonces, Ahí pasó. Sí, entonces eso mismo que ve Claudia en el día a día, lo vemos justamente en las redes sociales, parece mentira. Nos respetamos unos a otros, no respetamos porque salimos a la calle, no respetamos cómo salimos a la calle, no respetamos si estamos muchos entreverados, no respetamos las normas que nos gusten o no, estemos de acuerdo o no, hay normas, así se vive en una sociedad. Y bueno, hemos convertido de repente la vacuna, el virus, la pandemia, en otra especie de Dios o diablo, donde unos creen y otros no creen, y entonces unos se pelean y otros no se pelean. No importa acá. De nuevo, la base de todo es que somos una sociedad. Hay determinadas leyes, nos gusten o no nos gusten, hay determinadas normas que se supone van por el bien de la sociedad, pero resulta que todos al final criticamos el manejo político del asunto, pero nosotros también hacemos el mismo manejo político desde el pueblo. O sea, las manifestaciones son un foco de desestabilidad, las agresiones en las manifestaciones, porque el derecho de manifestarse todos tenemos, pero las agresiones es nuevamente otro foco de contagio porque están todos juntos. O sea, no aprendemos. Pero por otro lado, yo creo que me encuentro con otras personas y me encuentro con ustedes y ustedes se encontrarán con otras personas. Entonces sí hay personas y escuchamos a otras personas que hablan y sí hay yo creo, más aceptación de muchas cosas que hace unos años atrás no. No por la pandemia en sí, pero el mundo ya venía en un periodo de transición. La forma integrativa de tratar o de empezar a querer tratar la salud, el bienestar, el cuerpo, de que ya no son dietas, pero sí cómo cambiar el ritmo de vida. Los jóvenes que ya no aceptan el día de trabajo como viene a ser y que ya pedían trabajar, por ejemplo, desde la casa y que algunas empresas se estaban dando esas oportunidades, como que de golpe esta situación vino y dijo, se puede trabajar desde la casa, no es tan lindo como pensaban, no es tan, porque al principio era como para estar un rato en casa, pero sí hay una flexibilidad de cosas en empresas, una flexibilidad de pensamientos en personas determinadas. Nosotros creo que reforzamos cierta tendencia a pensar. Y claro, cuando vemos
esas situaciones de que no aprendieron nada, quizá es eso, porque los periodos de transición son así, vemos de pronto la paridad entre los dos lados opuestos, vemos las diferencias tan groseramente y por eso nos chocan. Ajá. Pero sin esas diferencias justamente no habría un lado y otro. El medio, la línea media es lo que tenemos que buscar. Y creo que ahí tironeamos todas un poco, porque a la larga una parte absorberá a la otra. Porque cuando se dan cambios, al final o todos se habitúan o van quedando digamos, desperdigados o en los marginados, quise decir, marginados quienes no se acostumbran. Y bueno, hay como una especie de limpieza. Yo quiero pensar que el 2021 vamos a tener salud como el valor más preciado. Creo que mucha gente entendió la importancia de la salud. Espero que quien no parezca que entendió, quiero creer, no nos olvidemos que el aprendizaje pasa por muchas formas. Quizá luego de los enloquecimientos en un shopping o de esas situaciones, quizá cada uno también hace sus reflexiones y con que uno de ellos se arrepiente en algo o diga voy a cambiar en algo o aprenda, ya tiene a su alrededor varios que van a sentirse influenciados. Y yo creo que eso es lo importante, pensar que cada uno de nosotros somos esa pequeña luz. ¿Hasta dónde podemos tener influencia en los demás con las equivocaciones nuestras? Pero de nuevo lo importante es darle importancia a cada cosa que hacemos, a cada decisión que tomamos. Incluso cuando está equivocada, reconocerla. Sí, y eso es mi pedido, que seamos felices. Gracias. Yo quería comentar algo que ocurrió hoy en el edificio donde vivo. Salgo a tomar el ascensor y veo un cartel que dice fulana de tal que vive en el edificio, departamento tal y tal, por favor, limpie el piso del ascensor después de que el que hace el shiputz, el que hace el arreglo de la casa, se va. Como si la mujer dejara el piso del ascensor todo el tiempo sucio. Ahora, mi mamá también venía conmigo en el ascensor y dijo que cuando el hombre se va y termina su jornada, la mujer lo limpia el piso. La cosa es que a mí me dolió ver ese cartel, no se refería a mí, yo no estoy haciendo ningún shiputz, pero de otra persona a mí me molestó mucho y me pareció que si hay un cartel, además la cobardía de poner quién es la persona que y Bellajol que ensucia el ascensor. Y sin dar la cara. Claro, ¿cómo hizo una persona? Para todo el que entre en el ascensor, claro. Sí. ¿Cómo dirige personalmente? Tiene el WhatsApp, tiene el teléfono. Fulana, por favor. Y al final le digo a mi mamá, yo tengo ganas de sacar ese cartel y tirar el papel a la basura. Y así lo hice. Y me sentí muy feliz de haber tomado esa decisión. No me gustó que a una pobre mujer, ¿no? Que no sé si por el hecho de que está solo o por qué, pero un tipo que se considera así machista y tiene el nivel más bajo que se puede, porque es una persona muy baja quien humilla a otra. Mejor. Pero yo digo, esta es la forma de ser, quiere decir que quienes queremos aprender, quienes estamos acá y quienes acudimos a estas reuniones es porque queremos aprender y aunque cometamos errores, pero vamos a aprender nuestras cosas y estamos en superación, somos seres en superación. Amén. Quieran tener esta conducta de humillar al prójimo, quien se quiera creer fuerte, pisando al débil,
es probable que también lo siga haciendo porque no quiere aprender nada. Como Es que no hay pandemia que vaya con esa gente. exactamente. Sí. Siguen así. Y yo me sentí, de ese dolor que sentí, digo, ¿por qué la tienen que humillar a esta persona así? Claro. Y tiré el papel, yo hice todo Yo te aplaudo. y lo tiré a la basura. ¿Verdad que sí? Vamos a aplaudirla. Muy bien. Esa es otra cosa de las que dijimos, que no es solo pensar y el actuar, o sea, las cosas, cuando tener la introspección y decir quiero aprender, después es llevarlo a la práctica y es un poco comprometernos. Tú te comprometiste contigo mismo de que no querías ser partícipe porque cada uno que ve ese papel está siendo cómplice del que lo puso. Claro. Y obviamente, quien lo puso no lo firmó, hubiese tenido más agallas, sí. que lo hubiese firmado también, así como puso fulanas acá, también Claro, hubiera puesto su nombre. hubiese puesto su nombre, hubiese firmado. Y lo positivo de toda esta pandemia es estas reuniones, que gracias a la pandemia esta se crearon estas reuniones donde todos podemos actuar y realmente cada reunión que pasa, bueno, yo me siento muy hermanada con todos ustedes. Así que Gracias. Sí, la verdad. Sos mentirosa, no hermanada. Porque Graciela me adoptó como tía, no como mamá. Entonces somos primas. Sí. Y yo estoy halagadísima. Ay. Ustedes con una amiga que hacía 5 años que no hablábamos. Sí, me llamó el esposo de ella en realidad, y después me dio con ella. Y entonces me dijo, ¿qué es de tu vida? Y justo, no sé, le dije, tengo que cortar, que quiero ver un poco la hora y comer. Comí tardísimo, que hoy tengo el Zoom con mi grupo. Tengo otro grupo de Zoom, chicas, pero está. Y se va a abrir otro y ella ya quiere entrar. Y entonces le dije un poco de ese, tú vas a venir en otro grupo de Zoom, porque este ya está estructurado y aunque a mí me gusta el hecho de que la dinámica de que entren nuevos, porque renuevan, pero es como que cumplimos un ciclo, vamos a pasar de año, ¿verdad? Vamos a pasar de año al 2021. ¿Nos va a dar la libreta de calificaciones? Claro, vamos a darle... Vamos a tener que hacer... Viva abanderada. Gracias. Otro test para terminar el año, pero... Cristín, ¿te puedo hacer una pregunta? Atrás tuyo, en la pared, ¿hay una lámpara? ¿Acá? No, atrás. No. No arriba, atrás. No, hay un almohadón. En la pared, no en la silla. No. ¿Qué hay? Mira, todo el programa te estoy viendo con un aura de luz impresionante. ¡Qué bueno! De color blanco, desde la mitad del hombro, lo que se ve tuyo, la cabeza, impresionante. Estoy pasando a ver si en las otras también se ve, si es el fondo blanco de la pared, qué es lo que lo provoca. Digo, no es el negro de la ropa, porque en el color claro del pelo también te lo veo. Y en un momento me desconecté porque saqué una foto instantánea con el celular, yo estoy en el celular. Y en el celular no se ve el aura ese. Es impresionante. No sé si alguno de ustedes también lo ve, pero es impresionante. No, yo no lo vi, yo no lo noté. Es una casualidad que lo ves tú, así que busca el significado. Bueno, yo leí mucho sobre la cámara Kinland y las fotografías. Tuve una experiencia hace muchísimos años con una brasilera que tiraba los bucios, los caracoles. Tenía fotos impresionantes, que se veían imágenes que no existían en la foto. Wow. Se veían las tomas. Pero te veo todo ese aura, todo el programa lo estoy viendo. Dije, bueno, al final te voy a preguntar si tenés una lámpara atrás. Porque al final yo qué sé. Ahora voy a mirar. Impresionante.
Impresionante. Pero es el mismo lugar donde estoy siempre, además. Sí, yo sé, pero no sé. Bueno, Hoy lo veo. debe de ser las energías de diciembre. Viste, es la luz de hoy, es la luz de hoy. Que entonces, bueno, si Laura es buena, que los abrace a todos. Amén, amén. A ver, te mando un poquito a ver si al final te decís, guay, también conozco a Dios. Es Dios, Claudia, te está mostrando, se te está mostrando y dice, acá estoy. No, yo dije que Dios fue creado a imagen y semejanza del hombre. El hombre lo creó a Dios. Yo también siempre dije eso y no estamos equivocadas. El hecho de que seamos nosotros, o sea, ¿qué creamos nosotros? La necesidad de Dios. Pero si él creó el mundo, nos creó a nosotros. Es como el huevo y la gallina, ¿quién vino primero? Lo importante es que todos somos parte de esa creación. Bueno, entonces, pero... Están pareciendo a la Cristina ustedes. Champagne para festejar. ¿Sí? Se están pareciendo a la Cristina, digo, porque Cristina se cree Dios. No manches la conversación, por favor. Lo lindo que somos Dios en el momento que estamos todos juntos y en esta intimidad que decía Graciela, que esa conexión que siente cada vez que está acá con todas, hacemos un poquito eso, la obra divina, así que esa es el aura que ves, Claudia. Menos mal que no es la Divina Comedia. Mariela, te noto silenciosa. Tenemos muy silenciosa hoy. Con ella nuevamente. No, estoy escuchando muy atenta, pero bueno, algo que estaba como pensando en esto que decía Claudia, ¿no? En relación a qué nos vino un poco a enseñar y la pandemia, ¿no? Creo que a cada uno le impactó de una manera diferente y a veces, bueno, uno por ahí puede tener, como que no todo el mundo tiene la oportunidad de poder sentarse y pensar o mirarse a ver qué vino, ¿no? a enseñarnos. No sé, en Argentina acá se ve tanto hambre, tanta pobreza, entonces es como que yo me ponía a pensar, ¿no? En esa gente que no puede poner a pensarse en eso, o sea, como que somos muy pocos los que tenemos como la posibilidad y el milagro de poder sentarnos y pensar y reflexionar, pero hay muchos otros que les hace ruido la panza, ¿no? Y ahora mucho más después y de todo lo que nos falta, porque para mí esto como que recién empieza. Los efectos de la pandemia se van a seguir viendo por muchos años en el mundo. Y o sea, no se termina con la vacuna, ¿no? La vacuna va a venir a paliar un poco, pero como que eso me da como mucha tristeza a mí, ¿no? Como todo lo que veo me da mucha tristeza. O sea, al menos acá en Argentina es muy triste todo lo que está pasando, muy triste. Chicos en la calle durmiendo mucho más que antes, gente que se ha quedado sin trabajo. Entonces decía, bueno, la verdad es que poder estar en una reunión, en un Zoom, estar compartiendo con otras personas en el mundo y escuchando y hablando de esto es un milagro y es un lujo, ¿no? Un lujo que trae luz. Entonces, qué importante lo de las proporciones, que es otra cosa que tomamos un poco más los que prestamos atención a los detalles de esta pandemia. Eso, la proporción de... Mientras unos compran tantos, otros están pasando tantas necesidades. Y yo creo que yo, por ejemplo, no compré nada o sea, compro lo que tengo que comer. Optar por el almacén, por ejemplo, es salirse de las colas del súper, que donde vamos por la misma tendencia de que uno va al súper y ve todo y dice, voy a comprar porque a lo mejor después. Yo ya había dejado un poco eso, pero hasta en eso es importante. No sé en qué vamos a ayudar al más
necesitado, pero quizás si compramos más, entonces donemos. O quizás si compramos, porque teníamos esa necesidad de comprar más allá de las cosas para tirar. ¿Qué forma de desperdiciar el alimento, ropas, cosas? Mis hijas, por ejemplo, tengo un ropero acá de ropa que incluso con las etiquetas a veces todavía, y no las usaba nunca. Con ese detalle de que comprabas en China por 20 shekel en esto, y compras porque te gusta. Y es tan importante pensar que hay otras personas que no tienen ni siquiera para la... Lo que pasa es que la gente sale como a mí me parece que hay como una desesperación en recuperar lo que se perdió, y lo que se perdió ya se perdió, entonces no, hay poca capacidad de aceptar en ese punto, porque uno dice, bueno, voy a aceptar y estoy encerrado, pero si después salís con esa manía de recuperar, ¿no?, el tiempo perdido, que lo viven como tiempo perdido o cosas que no pudieron tener en ese tiempo de pandemia, en ese tiempo de encierro, es como un atracón, ¿no? Como que te das un atracón de cuestiones materiales que en realidad no te llevan a mucho, donde no hay como mucha pregunta, pero acá también se ve eso, ¿no? Como, o esto de que, no sé, como yo veo como siempre los oportunistas, ¿no? Y la gente que se aprovecha, ¿no?, de los más desesperados, y siempre pensando como, bueno, a ver cómo voy a hacer para recuperar lo que perdí, ¿no? Sí, Que quizás tienen un montón guardado, entonces no sé de qué hablan, pero se ve mucho eso también, de recuperar lo perdido, ya está, o sea, lo que perdiste, perdiste, pero bueno, es como... Yo creo que se cayó como el velo, ¿no?, de muchas cosas también. Y lo importante es que cuando perdimos algo, pero no vemos lo que ganamos. Porque cuando nos faltó algo, todas descubrimos algo, en qué crecer, en qué poner el foco, en qué... Y hay otras personas que no, siguen viviendo en ese detalle de que no me gusta, de lo feo de la situación, y por eso salen a lo loco después y tal. El asunto un poco, ¿cómo podríamos de verdad hacer algo por algo? Por ejemplo, a ti te noté muy preocupada con el asunto ese de las otras personas que no tienen. ¿Cómo? Me pasó el otro día, Claudia, con en el Facebook generalmente, o en la internet, no sé, aparecen pedidos de donaciones para personas enfermas. Y a veces uno tiene que hacer, no veo, o en los YouTube cuando mirás aparece, y entonces a veces, y me pasó esta semana que a cada rato se me aparece algo y no me puedo ya decir no. Entonces fui cuando decidí donar, resulta que no pude. No, el Bit no funcionaba, el Cartiza Shray justo me había dejado en la casa y hoy busqué y no encontré la misma persona esa que quería, pero como que nos aparecen cosas, como tú decías, y no queremos ser indiferentes y decimos qué puedo hacer, y lo poco dentro de lo poco o lo mucho. No, sí, acá en Argentina es tanto, o sea, en mi cuadra todas las noches hay alguien durmiendo en la calle. Y vas a la vuelta sobre una avenida Cabildo y ves gente. Entonces todo el día tengo la oportunidad de darle a alguien. O sea, todo el día tenés la oportunidad. Entonces si voy al súper, salgo, mis hijos lo mismo, compran algo más, o de lo que compran algo se le da, ¿no?, al que está ahí al lado, porque en realidad no tenés que irte ni a ver, muy lejos para ayudar. Está ahí abajo en tu casa durmiendo, y eso es muy duro. Claro. Es muy duro. Acá eso tanto no se ve, pero podés ir a la municipalidad de Bergera y preguntar por alguna familia que necesite algo. Inclusive puede ser la ayuda tuya, profesional tuya, puede ser también ayuda. Ir un rato, una vez por semana, una hora, una vez, y a lo mejor hay alguna haciendo eso, la verdad. O una madre que no sabe cómo llevar esto con sus hijos, qué sé yo.
Sí, estoy haciendo Una eso, la pizza, verdad. cualquier cosa. Yo pienso que a través de la rebajada, de la parte de la obra social de la municipalidad te pueden ayudar. Sí. Sí, pero tenés razón, no me había dado cuenta que estoy haciendo eso. Hace poco una persona comentó que tenía un problema y me dijo si me podía llamar y le dije como no y Y hablé bueno, al final como una hora y me dijo gracias porque me cambió una cantidad de cosas y era eso, una madre eso es llena de fabuloso. dificultades. Eso es fabuloso. Desde dificultades económicas como sola, Eso no tiene precio. con hijos y los problemas de los hijos. Incluso la nenita más grande de noche me llamó porque quería contar algo que estaba triste. Y entonces tu mamá me dijo que te podía llamar. Entonces me gustó el hecho de que le dijera. Una nena divina. Y bueno, no, sí, en ese sentido estoy abierta a eso, pero sí, es como que ves las necesidades de las personas y decís, pero tiene que ser más que lo que podamos cada una de nosotros, porque A hay nosotros nos hambre, por pasó una ejemplo, en vez. el mundo, hay tanta comida. Sí, pero mira, a nosotros nos pasó una vez en Uruguay, habíamos ido a un congreso con Adrián y estábamos en un restaurante cenando y vino un nenito a pedir plata. Y Adrián le dijo, no, plata yo no te doy, pero sentate con nosotros y come con nosotros. Cierto. Y nos dijo, no, yo tengo que llevar plata a mi casa. Claro. Sí, Seguro, para el vino del suele padre. ocurrir para el vino del padre, Najón. Acá no podés salir a comer afuera y ahora que están todas las mesas afuera, no les miento, a veces pasan 5, 6, 7 personas en una hora a pedir. Y uno dice, ¿cómo haces para darle a todos? Pero a veces yo digo, prefiero no comer afuera, o sea, porque es como estar mostrando, ¿viste? Y ostentando. Y ostentando, entonces es muy Pero, difícil, muy ¿sabés qué, duro. Mariela? En la ciudadanía argentina hay que mirar con lupa también eso, porque hay mucha gente que está acostumbrada a pedir, no Sí. a hacer algo para conseguir ellos por su trabajo. Sí. Hay mucha Yo gente que entiendo está eso, acostumbrada a pedir. Mira, yo entiendo eso, pero con mi marido tenemos como una frase, una teoría, ¿no? Como, si está pidiendo es porque tiene menos que vos, entonces necesita. Más allá de que haya detrás, o de que es verdad que hay muchos que deberían y que podrían estar trabajando, pero si uno puede como mirarlo más compasivamente, bueno, es como también poder ver las debilidades del otro, ¿no? Como, a ver, si está ahí por Yo en algo ese es. aspecto soy más dura. En ese Eh, aspecto soy más dura, como que porque si está ahí, sí, escucha, una vez me pasó que fue un chico a pedir, entonces yo pedí un sándwich de milanesa y qué sé yo, a la media hora yo salí de casa y el sándwich estaba tirado en la calle. Entonces decís vos, ¿qué necesidad tenía? ¿Me entendés? No sé, sí, son sí, distintas formas sí, es de verdad, pensar. pero sí, igual Gila, o sea, a ver, es verdad lo que vos decís y es verdad que también hay mucha gente que no tiene ninguna necesidad ni económica, ni de hambre, ni nada, y tampoco recibe lo que uno le da amorosamente y lo agradece. O sea, hay de todo. Que también hay eso. ¿Cuántas veces damos a un montón de personas y que están muy cercanas a uno y no son como muy, no hay como mucho, ¿no? Como agradecimiento o sí, mucho. si no te van a Entonces pedir con es el como que es cigarrillo poder dar sin estar, en la mano. sí, es poder dar sin estar esperando nada. O sea, dar porque sentís que, bueno, aunque sea algo estás haciendo y estás ayudando, pero sin esperar. O sea, como, qué sé yo, si tiró el pan, el problema es que tiró el pan. Es verdad que yo a veces prefiero también dar comida y no dar dinero, ¿no? Claro. Porque muchas veces es verdad que detrás de todo eso hay mucha mafia y hay
padres que explotan a los chicos A los y chicos. que, ¿no? Pero bueno, todo es producto de la sociedad y yo digo, no es que, y somos todos, o sea, todos somos responsables Exacto. en algún punto El que de lo que fuma y pasa. pide también. El que fuma y pide, si tiene para el cigarro, Claro. tiene también para una galletita, para un sándwich. Sí. Yo, yo Decime, siempre, Mariela, perdón. no, siempre me Habla, acuerdo de Claudia. uno de los programas de Calabró que había en Argentina, no me acuerdo cuál era, de los cómicos, que él hacía del padre de familia, venía un periodista y le preguntaba, ¿pero qué es lo que usted necesita ahora? Estoy desesperado, me acaba de nacer un bebé y no tengo dónde hacerlo dormir, no tengo para comprarle una cunita, ¿y dónde duerme? Ah, en la caja del televisor color. Recién habían salido los televisores. Realidades. Y yo Y siempre sí, pongo este ejemplo, hasta el día de hoy lo tengo presente. Esa es la mentalidad y argentina. es la mentalidad argentina esa. Así es. Pero es cierto, El, lo que dice Guila es cierto, es triste, pero es cierto, uno desconfía. Yo me acuerdo en México, yo tengo familia en México y me decían que los que piden en los cruces del semáforo plata ganan más que el sueldo mínimo. No les conviene ir a Claro. trabajar. Hay de Bueno, todo, pero también yo digo, también, o sea, si llegaron a ese punto y llegaron con esa educación, también es por algo. Y Sí, también somos todos el pero bueno, pero gobierno, entonces el vos gobierno no le alimentes eso. no, pero bueno, yo siento que, o sea, algo mínimo, no puedo ser indiferente a la Bueno, yo te necesidad, felicito. ¿no? Te felicito estábamos, por lo que sos. sí. Yo No, soy estábamos madura en ese diciendo aspecto. justamente, perdón, Gil, que justamente eso de respetarnos. Quiero ver si vos ves como ves. Para ver si sos tú la que ves. Ahora estoy acá impasible. Un experimento a plena luz. ¿Es tu hija más chico? No se te oye. Eras chiquito, ya ni me acuerdo de ti. Era chiquito, creció, tiene 26 años. Sí, él también lo ve Laura, pero él me pinchó el globo, dice que por la no, pero eso tiene la cámara de la computadora también. Claro. Viste, ya no es un milagro, él encontró la... Dice adiós. Ahora vas a tener que empezar a decir, ¿verdad? Entre todas le produjimos a Claudia el milagro de percibir. Bueno, pero a mí es su aura, no importa, es su aura. Bueno, pero mi aura es de Dios. Sí. Capaz que empezó cuando lo nombré. Bueno, Mariela, Dora está muy casadita para el 2021, o se fue. sí, ¿Yo? Ah, ahí está, casadita. Que tengas un buen año, porque estás muy casadita. Muchas gracias. Es cierto muchas cosas que dice Mariela, y mi manera justamente de ayudar al que pasa, tomé a quién. Yo valoro mucho el cartonero que hace lamentablemente de carros, porque este por lo menos está demostrando que lo que Quiere te pasa trabajar. te va a ayudar a salir adelante y va. Entonces, como yo tengo prohibido con mis hijos bajar y abrir la puerta para dar, yo soy el primer piso. Entonces les chisto, para un valor de mí. Tengo muchas remeras de mis hijos que van dejando, que van engordando, que me dan cantidad, separo en bolsas. Y estos días de mucho calor, esas cosas que hacía mi mamá. Pongo en la heladera botellas en el congelador. Los días de calor, yo le doy totalmente congelada, cosa que de a poquito se lo vayan tomando, porque yo sé que van a tener que caminar horas y horas hasta llegar al tren que los lleve o a un camión, que creo que en algunas esquinas los llevan. Entonces ya tengo 3 o 4 que a veces ni
través de la cortina, cuando tengo todo el recorrido de mi casa sobre la avenida, entonces que los horarios y pagan solo, están esperando, porque si tengo algo, saben que les voy a dar. Y eso, bueno, todas las remeras de mis hijos, que a veces pongo videos, cosas así, pero el agua, a mí me preocupa hacer que puedan tener en mi sensación. Entonces estoy una botella congelada, aunque más no sea poquito, que se le va derritiendo y van a ir tomando. Pero tengo una obsesión con el agua, y hacer, mejor dicho. Y alguien intenta hacer, me angustia muchísimo, que a veces habla con algunos chicos, y ahora me encantó que junté todas las golosinas que tuviera, puse en una bolsita y espero al que tenga chicos, lo llamo al nene, entonces les paso la bolsita y después los veo sentados comiendo con una fricción las cosas dulces, porque son las más caras de comprar. Y esas pequeñas cosas que a veces hago escondido y he bajado también a veces, que es lo que no hay que hacer. Pero bueno, es mi cosa, ¿no? De identificar a los que están haciendo muchos sacrificios en la calle, tirando un carro. Bueno, los elegí, digamos, para hacer mi pequeña colaboración con ellos. Siento y ya yo los busco a la tarde, 5:30, 6, que van pasando, yo sé qué pasan. Entonces como que me preparo también para eso. Entonces es una sensación linda, hasta a veces no estoy comiendo, estoy pensando, ¿no? Estoy comiendo porque tengo ahí, ni siquiera tengo hambre. Entonces, a veces pienso, el hambre y el hacer es una cosa que me golpea mucho y me tiene siempre pendiente, porque aparte he vivido en el campo, donde se ve todo ese tipo de cosas en el campo, en el obraje, no en el campo de las vacas y del pasto verde, ¿no? Lugares muy áridos, donde todo es muy bien tenido porque Cuesta. no hay dónde, entonces un poco lo que es la necesidad real de la gente, ¿no? Por eso está bien que decían que, bueno, la gente de alguna manera pide, como se llama, bueno, uno lo da porque, bueno, de alguna manera está compensando, también a veces veo madres con los chicos en estos días de calor, están mirando. Bueno, y es tremendo esto. La calle para las mujeres que piden, yo no me les quiero ni imaginar. En esta época de tanta elección física y que si te ponen una pollera corta, si te ponen un escote, si no sé qué cosa, todo vale para que te agredan. Entonces también me preocupan las mujeres que están en la calle, ¿no? En situación de calle, que duermen en una esquina y qué sé yo. Acá en esta zona yo veo muchos cartoneros, sí, pero no gente que duerma. Pero bueno, y eso que yo duermo a 2 o 3 de la mañana, no es que yo miro mucho la calle, hago así que llena toda la calle, ¿no? Entonces, sé que hay zonas que son gravísimas, de mucha gente durmiendo, y quizás quedó desvalorizada esta actitud por algo que hicieron hace 1 año y medio más o menos, señores casi de la realeza, por estar en contra de fulano, mengano, hicieron una teatralización de la pobreza. Los bajaron de una camioneta, le bajaron un coche, está firmado, está grabado, no estoy hablando porque alguien me contó. Lo vi la filmación porque hay gente que siempre está atenta a ciertas cosas. Bajarlos de una camioneta, darles un colchón y les pagan, les plata. Sí. Han hecho eso, entonces ahora toda la gente tiene cierta reticencia a muchas cosas, porque vio todo eso, pero hay gente que se entiende, que son cultos, que están, no sé, que les sobra de todo, y en lugar de hacer una acción colectiva, porque así como lo critica, él también tiene muy solidario. Yo me acuerdo cuando estudiamos en el Chaco, y Lila va a dar testimonio de eso, cuando había inundaciones, ¿de dónde iban las donaciones más grandes? De acá, de Buenos Aires. Y ahora de acá veo, cuando piden algo, comida en las plazas, pero enseguida autos y también gente que viene con el colectivo, le viene con una bolsa de ropa, de lo que sea. También hay esa dualidad de actitudes, ¿no? Pero hay mucha gente muy importante que se equivocó mucho, usó a mucha gente
repente entonces hay mucha gente que tiene reticencia, pero uno tiene que buscar y bueno, tratar de ayudar más allá de todo esto, porque esa gente en algún momento le va a venir la pregunta, ¿para qué hizo eso y por qué, no? ¿Qué sintió? ¿Qué valor tiene? Engañado, lo que sea, ¿no? Bueno, ese es un poco, y ahora con la pandemia se han descubierto los egoísmos enormes que tenemos y también las grandes diferencias sociales que hay. A medida que conocemos el interior, mucha gente de Buenos Aires no tiene idea de lo que es una provincia. Mejor. Eso es un submundo. Ahí no llega nada. Tengo dos sobrinas médicas en el hospital Ferrando, único hospital grande que tiene el Chaco. Las cosas que me cuentan y que ellos se compran todo, que ella se agarró algo muy grave, se agarró COVID, y bueno, a los 20 días estaba de nuevo porque una tenacidad tremenda. Me mandaba fotos de gente en los hospitales con un colchón internado en un pasillo. Internado en un pasillo con acá, con el pelo, con la... Tremendo, así lo ve ahí de primera mano, y porque vivimos con ellos, ya sabemos de qué estamos hablando. Es decir, estaba en la cabeza del león y hay mucho, a lo largo, mucha tristeza, mucha pobreza, y ahora totalmente. Por eso que también hay tantos planes y planes, porque es fácil hacer un reparto de cosas y no provocar trabajo, por ejemplo, porque no sé, ayudarlo a una pequeña empresa, las pymes. Hay una mentalidad un poco difícil en este momento en la parte gubernamental, que también ha hecho que la gente se rebelar, hasta con eso de la vacuna. Pero bueno, estamos acá y desde ahí se quiere sacar lo mejor para lo que pueda, empezando por todo el entorno de familia y de todo que uno tiene, que también están pasando por momentos difíciles. Cada uno en sus provincias, y las provincias del norte son las más pobres. Pero bueno, y ahí saldremos. Yo creo que en el fondo se va a hacer así la radio. Entonces tendríamos que desear, pedir, por un lado, por una repartición de las cosas más justa, de los Mashavim, ¿cómo se dice? Los recursos, una mejor repartición de los recursos. Ojalá una mejor comprensión de los seres humanos como seres humanos. Los gobernantes que tengan una visión más amplia de las medidas que toman, porque a veces las medidas son populistas y no tendrían que ser diferenciativas, porque somos diferentes, las necesidades no son iguales de todas. Y en nosotros mismos buscar la tranquilidad y seguir haciendo lo que hacemos, lo poco que hacemos, y intentando también otras cosas, porque a veces llegamos a poder influenciar de otra forma en otras cosas que no pensamos, pero solo estando abiertas a las posibilidades. Me emociona realmente la perspectiva de cada una, un poco la forma de observar cada una la pandemia en sí, su vida personal, al mundo. Y bueno, todo eso nos está hablando de cómo somos, de qué queremos, de qué podemos hacer. Y creo que estamos en el camino. No podemos, por un lado, no podemos solucionar todo. Tampoco podemos hacernos cargo de lo que otros... Pero sí podemos de repente pinchar a las determinadas autoridades o lo que sea para que sí se hagan las cosas que creemos que pueden mejorar. Y darnos la tranquilidad un poco, Mariela, en no dejar de vivir por no enfrentarte con ello, pero sí encontrar esa paz que necesitas para
enfrentarte a las personas, haces tu parte y es una gran cosa. Y lo mismo Gila, que optó por no, ella lo acepta tranquila porque tiene la convicción de qué es lo que hace y por qué lo hace. Quizás la forma también de, a veces cuando no damos también estamos enseñando algo. Y bueno, también hacer lo que nos gusta hacer, yo creo que eso en definitiva es parte del plan divino, si hablamos de parte de nuestra vida, y no hacer por compromiso, digamos, social. Entonces, lo que nos gusta hacer siempre vamos a vibrar en una mejor Sí, Nancy, frecuencia. que no se malinterprete lo que yo dije. Yo lo que no doy es plata. Sí, sí, no, Yo ayudo a los demás, pero a conseguirla, a conseguir cosas, no a hacerle fácil, sino que sepan, le doy las herramientas para que... Sí, en vez de... así es, Claudio me está dando letra acá. Sí. En vez de No, darle pescado, dice había que yo entendido. le doy la caña para que... Claro, había entendido. Y sí, porque es una forma de darle otra cosa que le puede ser útil. Pero sí, también elegir lo que no podemos dar todo y por eso elegir una causa es importante y enfocarnos en ella y que otros se enfoquen en otros. O sea, somos tantos en el mundo, creo que eso es parte. Lo que vinimos a hacer no es salvar a todo el mundo ni salvarnos a todos nosotros, pero lo que mientras vivamos podamos hacer algo útil por quien sea. Yo creo que esa es la mejor, el mejor mérito que podemos pedir y poder realizarlo. Y les mandé mientras, perdonad Dora, mientras hablabas, les mandé a todos porque me gustaría ponerlo, que lo veamos todos juntos, vamos a ver, y entonces dije, y lo ponemos desde... A ver, pero no lo veo. ¿Cómo puedo ver? Tengo que... no. Mientras que vos buscas el feudalismo, si salvaste a una persona, salvaste a la humanidad, así que... Exacto, exacto. Voy a buscar, tratar de... creo que les estoy haciendo... Mientras ella está buscando, ¿saben el cuento del chico que le molestaba al padre, que estaba investigando? Entonces el padre, para que no lo moleste, agarró un papel que tenía en su escritorio y que tenía el mapamundis. Entonces lo rompió así y le dio al hijo para que no lo moleste y dice, tomá, armá por favor esto que se me rompió. Y a los 5 minutos viene el chico y le dice, papá, ya armé. Y el nene tenía 5 años. Y dice, ¿cómo pudiste armar el mapamundi en 5 minutos? ¿Cómo arreglaste? Sí, ¿cómo arreglaste el mundo en 5 minutos? Entonces el chico le da vuelta al papel y dice, porque acá de este lado había un hombre, dice, lo arreglé al hombre y se arregló el mundo. Por eso justamente es que decimos que basta con que nos arreglemos a nosotros. Sí. Y entonces vamos a arreglar el mundo. Y un poco antes luego haremos una pequeña meditación y un poco antes quiero ponerles esto que me llegó en estos